cambiando vidas. Hola, buenos días. Como siempre, cambiando vidas, les cuento que para el día de hoy vamos a realizar un procedimiento muy importante para una paciente que tiene un diagnóstico de apnea del sueño y ronquido. Esta es una patología muy frecuente que vemos dentro del área de otorrinolaringología. Desde hace muchos años venimos desarrollando una técnica para mejorar las condiciones del sueño, del ronquido, y era una patología muy seria, hoy en día pues muy frecuente, que se llama apnea del sueño. Son dos fases, uno a nivel de la nariz, que se llama septoturbinoplastia, y el otro a nivel de la cavidad oral y del paladar, que se llama ubulopalato-faringoplastia, y en algunas oportunidades esto se acompaña con resección de amígdalas. Hemos tenido unos resultados impresionantes, muy buenos, a tal punto de pacientes que habían estado durante mucho tiempo esclavizados con un CPAP, que es un tipo de respirador que se pone en la noche. Hemos hecho que estos pacientes puedan abandonar la utilización de este tipo de dispositivos para mejorar su apnea del sueño, y realmente eso es un gran aliciente para nosotros, poder ayudar a nuestros pacientes de esta manera.